Mi esposo fue al mercado todos los sábados durante 40 años. Cuando murió, descubrí por qué el maletín de cuero italiano impactó contra el suelo de mármol con un estruendo seco, un sonido violento que decapitó al instante las risas infantiles que segundos antes llenaban el aire prohibido del invernadero. El agua de la regadera, que uno de los gemelos sostenía con manos torpes y felices, siguió cayendo, pero ya nadie se movía, ni una sola alma. Rodrigo Montalvo, mi hijo, el hombre que controlaba el imperio del acero en todo México, con un puño de hierro y el corazón blindado, estaba allí, de pie bajo el arco de la entrada. Había vuelto 3 días antes de lo previsto. Su vuelo desde Tokio se había cancelado, pero nadie nos avisó. Nadie preparó la casa para su llegada. Y ciertamente, nadie preparó el escenario para que él, un hombre que detestaba el desorden y los niños, encontrara su santuario privado convertido en un parque de juegos acuáticos. Yo, Inés, su madre, observaba la escena desde la sombra de la galería superior, con la mano apretada contra mi pecho, sintiendo cómo mi viejo corazón comenzaba a galopar con ese miedo antiguo que solo una madre conoce. Sabía lo que venía. Rodrigo odiaba las sorpresas, odiaba que tocaran sus cosas y, sobre todo, odiaba este invernadero. Desde la muerte de su hermano gemelo, Alejandro, hace 30 años, este lugar había sido un mausoleo de cristal, cerrado, estéril, silencioso. Hasta hoy. Valentina, la nueva empleada doméstica que apenas llevaba 2 semanas en la mansión, estaba paralizada junto a los helechos gigantes. Su uniforme azul impecable estaba salpicado de manchas oscuras de agua, y esos guantes de goma amarillos, ridículamente brillantes bajo el sol de la tarde, temblaban visiblemente. A sus pies, 2 niños idénticos, 2 gotas de agua rubias de apenas 2 años, miraban al gigante de traje negro con esa curiosidad inocente que precede al llanto. ¿Qué significa esto? La voz de Rodrigo no fue un grito. Fue algo peor. Fue un susurro gélido, bajo y rasposo, como el sonido de una sentencia de muerte. El aire se volvió pesado, irrespirable. El olor a tierra mojada y jazmines, que minutos antes era un perfume de vida, ahora se sentía como el aroma de un funeral. Valentina abrió la boca para hablar, pero el pánico le robó la voz. Solo pudo dar un paso atrás, instintivamente, tratando de ocultar a los niños tras la tela almidonada de su delantal. Un gesto inútil. Rodrigo ya los había visto. Sus ojos, esos ojos grises que solían mirar balances financieros y despedir ejecutivos sin pestañear, estaban clavados en los niños. No parpadeaba. Su rostro estaba pálido, drenado de sangre, como si acabara de ver a un espectro salir de entre las orquídeas. Y en cierto modo, así era. Uno de los niños, el que llevaba la camiseta roja empapada, dio un paso vacilante hacia adelante. No entendía el peligro. No sabía que estaba frente al ogro de acero. Para él, Rodrigo era solo una figura nueva en su juego. El niño levantó su pequeña mano, todavía mojada, y señaló los zapatos de mi hijo. Esos zapatos de diseño exclusivo que costaban más de lo que Valentina ganaría en un año. «Zapatos», dijo el niño con una voz clara y cristalina. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el zumbido de una mosca golpeando contra el cristal del techo. Valentina cerró los ojos, esperando el estallido, esperando el despido fulminante, los gritos, la seguridad sacándolas a rastras. Yo me preparé para bajar las escaleras, para interceder, para rogarle a mi hijo que tuviera piedad. Pero Rodrigo no gritó. Hizo algo que me heló la sangre en las venas. Dio un paso lento, arrastrando los pies como un anciano, entrando en el charco de agua y barro sin importarle arruinar su ropa. Sus manos, normalmente firmes, temblaban a los costados de su cuerpo. Se acercó a los niños como quien se acerca a una bomba, a punto de estallar, o a un milagro imposible. La luz del sol de la tarde, filtrándose a través de las hojas de palma, golpeó el rostro del niño en ese preciso instante, y fue ahí cuando lo vi. Lo vi en la cara de mi hijo. No era ira, era devastación,
era el reconocimiento de algo que su mente lógica se negaba a aceptar, pero que su sangre gritaba a voces. Suscríbete ahora para descubrir por qué este simple encuentro en un invernadero está a punto de destrozar 30 años de secretos familiares y cambiar el destino de la fortuna Montalvo para siempre. Rodrigo se detuvo a medio metro de los gemelos. Su respiración era agitada, errática. Miró a Valentina por primera vez, pero no la vio realmente. Sus ojos la atravesaron. «No se muevan», ordenó. No fue una amenaza. Fue una súplica disfrazada de mandato. Mi hijo, el hombre más poderoso de la región, estaba a punto de romperse en 1000 pedazos frente a una empleada doméstica y 2 bebés intrusos, porque lo que Rodrigo estaba viendo no eran solo 2 niños jugando con agua. Estaba viendo a su propio pasado mirándolo directamente a los ojos. El sonido del agua goteando de una de las hojas de monstera marcaba el ritmo de una cuenta regresiva invisible. Ploc, ploc, ploc. Cada gota era un segundo más de agonía para Valentina. La pobre muchacha estaba lívida, sus nudillos blancos por la fuerza con la que apretaba los bordes de su delantal. Sabía que había roto la regla cardinal de la mansión Montalvo: invisibilidad absoluta. Y peor aún, había traído contrabando a la zona sagrada. «Señor Montalvo», empezó a balbucear Valentina, su voz quebrada por el llanto contenido. «Por favor, déjeme explicarle». La guardería cerró por una fuga de gas. No tenía con quién dejarlos. No volverá a pasar, se lo juro. Por favor, no me despida. Necesito este trabajo para... Rodrigo levantó una mano. El gesto fue seco, cortante. Valentina enmudeció al instante, tragándose sus sollozos. Pero Rodrigo no la estaba mirando a ella. Su atención estaba consumida por el segundo niño, el que había permanecido callado, aferrado a la pierna de su madre. Este pequeño tenía el cabello ligeramente más largo, cayéndole sobre la frente en ondas doradas que brillaban como el oro viejo. Mi hijo se arrodilló. El movimiento fue tan antinatural en él que tuve que agarrarme de la barandilla para no perder el equilibrio. Rodrigo Montalvo nunca se arrodillaba, ni ante socios, ni ante mujeres, ni ante Dios. Pero allí estaba, con la rodilla de su pantalón de $3000, hundiéndose en el lodo del suelo del invernadero, poniéndose a la altura de esos niños. «Acércate», dijo Rodrigo. Su voz había perdido toda la autoridad corporativa. Sonaba hueca, como la de un niño asustado atrapado en el cuerpo de un adulto. Valentina, temblando de pies a cabeza, empujó suavemente al niño hacia adelante. El pequeño, contagiado por el miedo de su madre, se resistió un momento, pero la curiosidad pudo más. Dio 2 pasos hacia el hombre del traje. Rodrigo extendió una mano. Sus dedos largos y cuidados rozaron el aire cerca de la cara del niño, como si tuviera miedo de que al tocarlo la visión se desvaneciera como humo. Con una delicadeza que yo no le conocía, apartó el cabello húmedo de la frente del niño y luego bajó la mano hacia el cuello de la camisa roja. «Permíteme», murmuró, más para sí mismo que para el niño. Con el dedo índice apartó ligeramente el cuello de la camiseta. Yo contuve la respiración. Desde mi posición no podía ver lo que él veía, pero vi su reacción. El cuerpo de Rodrigo se tensó como un arco a punto de disparar. Un gemido ahogado escapó de su garganta, un sonido de dolor puro, visceral. Se tambaleó hacia atrás, casi cayendo sentado en el suelo, como si hubiera recibido un golpe físico en el pecho. Allí, en la base del cuello del niño, debía estar la marca. Yo la conocía. La había besado 1000 veces cuando mis hijos eran bebés. Una mancha de nacimiento con forma de estrella irregular, de color café con leche. Alejandro, mi hijo fallecido, la tenía. Rodrigo, su gemelo idéntico, no. Era la única forma de distinguirlos cuando nacieron. Esa marca había sido enterrada con Alejandro hace 3 décadas, bajo toneladas de mármol y dolor. ¿Cómo era posible? Rodrigo se llevó las manos a la cabeza, desordenando su cabello perfecto, sus ojos desorbitados moviéndose de un niño al otro. La genética es caprichosa, sí, pero esto era una fotocopia.
La forma de la barbilla, la nariz respingona, incluso la manera en que el niño ladeaba la cabeza al mirarlo confundido. Era como mirarse en un espejo que distorsionaba el tiempo, devolviéndolo a 1985. ¿Quiénes son?, preguntó Rodrigo. Esta vez no susurró. Su voz sonó ronca, cargada de una urgencia desesperada. «Dímelo ahora. ¿De quién son estos hijos?» Valentina dio un salto, asustada por el repentino cambio de tono. Son míos, señor. Los adopté. Bueno, son míos de corazón. Se apresuró a corregir, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Su madre biológica murió al dar a luz. Yo era su vecina. Nadie más los quería. No podía dejar que se los llevaran al sistema, señor. Son buenos niños, se lo juro. No hacen ruido. Rodrigo se puso de pie lentamente, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. La información parecía golpearlo en oleadas. Adoptados. Madre muerta al nacer. «¿Cómo se llamaba?», preguntó él, ignorando las súplicas de clemencia de la chica. Caminó hacia ella, acortando la distancia hasta que su sombra cubrió a Valentina y a los niños. La madre. ¿Cómo se llamaba? Valentina sollozó, limpiándose la nariz con el dorso de su guante de goma amarillo, manchando su cara de tierra en el proceso. No lo sé con certeza, señor. Ella llegó al barrio huyendo. Estaba muy enferma. Solo me dijo un nombre antes de que la ambulancia se la llevara. «¡Dilo!», bramó Rodrigo, perdiendo la compostura. «¡Isabela!», gritó Valentina, cerrando los ojos esperando el golpe. «Dijo que se llamaba Isabela». El nombre resonó en el invernadero de cristal, rebotando contra las paredes transparentes y clavándose en el corazón de mi hijo como una estaca. Isabela. Yo sentí que mis piernas fallaban. Me dejé caer en el primer escalón de la escalera, incapaz de sostenerme. Isabela era la mujer prohibida, la novia secreta de Alejandro, la mujer que desapareció el mismo día que mi hijo murió en aquel accidente de coche. Nunca supimos qué fue de ella. Pensamos que había huido con el dinero, o que simplemente había olvidado a mi hijo. Rodrigo se quedó petrificado. Su rostro pasó del shock a una máscara de dolor indescifrable. Miró a los niños de nuevo, y esta vez las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos grises, desbordándose sin permiso. «Isabela», repitió él, la palabra sabiendo a ceniza en su boca. Entonces, el niño de la marca en el cuello, asustado por los gritos, comenzó a llorar. Un llanto fuerte, agudo, lleno de vida. Y ese sonido rompió el hechizo de parálisis que dominaba la sala. Rodrigo giró sobre sus talones. No miró a Valentina. No me miró a mí, aunque seguramente sabía que yo estaba allí escuchando. Caminó hacia la salida del invernadero con pasos largos y furiosos, sacando su teléfono del bolsillo interior del saco. «No te muevas de aquí», lanzó la orden por encima del hombro sin detenerse. «Si das un solo paso fuera de esta casa con esos niños, te encontraré. Y llama a seguridad. Que nadie entre». «¿Señor?», preguntó Valentina, temblando, abrazando a los dos niños que ahora lloraban al unísono. Rodrigo se detuvo en el umbral. Se giró solo un poco, lo suficiente para que la luz del atardecer iluminara su perfil afilado. «No voy a llamar a la policía, Valentina. Voy a llamar al laboratorio. Quiero una prueba de ADN, ahora mismo». Y con eso desapareció por el pasillo, dejando atrás el caos, el barro y la revelación que acababa de dinamitar los cimientos de nuestra solitaria existencia. Yo me quedé allí, en la escalera, mirando a esos dos niños rubios, mis posibles nietos, mientras Valentina caía de rodillas al suelo, abrazándolos como si fuera su último día en la tierra. Sabía que la paz había terminado. La tormenta acababa de entrar por la puerta principal. La orden de Rodrigo fue como un disparo en una iglesia, seco, inapelable y resonante. En menos de 20 minutos, la quietud sepulcral de la mansión Montalvo se vio invadida por una actividad frenética que no habíamos visto en años. No llamó a la policía ni a sus abogados corporativos. Llamó al doctor Arriaga, el médico privado de la familia, un hombre discreto que sabía enterrar secretos mejor que un sepulturero.
Mientras esperábamos, Rodrigo no se sentó. Caminaba de un lado a otro del gran salón de techos altos, sus pasos resonando sobre la madera antigua. Valentina permanecía en un rincón, sentada en el borde de un sofá Luis XV, que probablemente valía más que su casa entera, con los dos niños aferrados a sus costados como náufragos a una balsa. Los pequeños, Lucas y Mateo, ya habíamos aprendido sus nombres, estaban extrañamente tranquilos, intimidados por la inmensidad del lugar y la tensión eléctrica que emanaba de mi hijo. Yo, Inés, observaba desde mi sillón habitual. Mis manos temblaban tanto que tuve que dejar la taza de té sobre la mesa. Miraba a Rodrigo y veía a un león enjaulado. Cada vez que pasaba cerca de los niños, se detenía un microsegundo. Los miraba con esa mezcla de hambre y terror, y luego seguía caminando. Estaba buscando razones para no creer. Estaba buscando la mentira, porque si esto era verdad, si esos niños eran sangre de su sangre, entonces el duelo que había llevado como una segunda piel desde la muerte de Alejandro tendría que transformarse en algo para lo que no estaba preparado. Esperanza. El timbre sonó. El doctor Arriaga entró con su maletín, sudando ligeramente. Rodrigo no perdió tiempo en saludos. «Hazlo», dijo, señalando a los niños con un gesto rígido. «Quiero la prueba más rápida que exista. El dinero no importa. Quiero saber si comparten mi ADN». Valentina sollozó bajito cuando el médico se acercó con los hisopos. Instintivamente, puso sus brazos frente a los niños, un escudo humano de tela azul y piel temblorosa. «No les hará daño», intervine por primera vez, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «Es solo un poco de algodón en la boca, muchacha. Deja que el doctor haga su trabajo. Si quieres conservar tu empleo y, quizás, algo más importante, no te opongas». Valentina me miró, sus ojos grandes y oscuros llenos de miedo, pero asintió. Mientras el médico tomaba las muestras, Rodrigo se acercó a ella. No gritó esta vez. Su voz bajó a ese tono peligroso y confidencial que usaba en las negociaciones hostiles. «Dijiste que se llamaba Isabela», dijo Rodrigo, clavando sus ojos grises en los de ella. «Dijiste que huía». «¿De qué huía, Valentina? ¿Y por qué tenía mi apellido escrito en un papel sucio dentro de la pañalera?» Porque sí, habíamos revisado las pocas pertenencias que Valentina traía para los niños. Un papel arrugado con el nombre Montalvo había aparecido entre los pañales. Valentina tragó saliva, acariciando la cabeza de Lucas, el niño de la marca en el cuello. Ella nunca me dijo el apellido del padre. Solo me dijo que era un hombre poderoso, un hombre que vivía en un mundo de cristal y acero donde ella no encajaba. Valentina tomó aire, ganando valor. Me dijo que él murió en un accidente de auto hace 3 años, justo antes de que ella descubriera que estaba embarazada. Dijo que la familia de él, ustedes, eran peligrosos, que si sabían de los niños, se los quitarían. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Rodrigo se quedó helado. La fecha coincidía. El accidente en la carretera a Cuernavaca. La noche lluviosa que nos quitó a Alejandro. 3 años. Los niños tenían 2. Las matemáticas del destino eran crueles, pero exactas. «¿Peligrosos?», repitió Rodrigo, la palabra saliendo con un dolor amargo. «¿Mi hermano pensaba que éramos peligrosos?» «Ella tenía miedo, señor», susurró Valentina. «Vivió escondida en un cuarto de azotea hasta el día del parto. Murió desangrada en mis brazos porque tenía miedo de ir a un hospital privado donde pudieran pedirle su apellido. Dio su vida para esconder a estos niños». Rodrigo cerró los ojos. Vi cómo apretaba los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. La culpa, esa vieja amiga de nuestra familia, acababa de entrar en la habitación y se había sentado en su hombro. Alejandro no solo había muerto guardando un secreto porque no confiaba en nosotros. No confiaba en Rodrigo. «Lleva las muestras al laboratorio», ordenó Rodrigo al médico sin abrir los ojos. «Y Arriaga, si una sola palabra de esto sale de estas 4 paredes, te destruiré». Cuando el médico salió, la tarde caía, tiñendo el salón de sombras largas y anaranjadas.
Los niños empezaron a inquietarse, el hambre y el cansancio haciendo mella. Me los llevaré ahora, señor, dijo Valentina, intentando levantarse, sus piernas temblando. Ya tiene lo que quería. Esperaré los resultados en mi cuarto de servicio. No molestaremos más. Rodrigo abrió los ojos. Eran 2 pozos de tormenta. Miró el reloj de péndulo en la pared y luego a los niños, que lo miraban con esa inocencia que desarmaba cualquier defensa. No, dijo. Valentina se congeló a medio levantarse. «Señor, nadie sale de aquí». Rodrigo se giró hacia mí, y por primera vez en años vi una chispa de vida en su rostro, aunque fuera nacida del caos. «Mamá, diles que pongan la mesa. 4 lugares». «¿4?», pregunté, aunque sabía la respuesta. «Sí, Valentina y los niños cenan con nosotros». El comedor principal de la mansión Montalvo era un lugar diseñado para intimidar, no para nutrir. Una mesa de caoba para 12 personas que se extendía como una pista de aterrizaje bajo un candelabro de cristal de Baccarat. Durante años, Rodrigo y yo habíamos cenado en extremos opuestos, envueltos en un silencio solo roto por el tintineo de la plata contra la porcelana. Era un ritual frío, una ceremonia de soledad. Pero esa noche, el protocolo sagrado de la casa se hizo pedazos. La cara de Roberto, el mayordomo que llevaba con nosotros 40 años, fue un poema de horror reprimido cuando vio entrar a Valentina. Ella todavía llevaba su uniforme de servicio, aunque se había quitado el delantal sucio. Caminaba con la cabeza baja, sosteniendo las manos de los gemelos, que miraban el candelabro con la boca abierta, maravillados por las estrellitas de cristal. «Siéntense», ordenó Rodrigo, señalando las sillas a su derecha, los lugares de honor que nadie había ocupado desde la muerte de su padre y su hermano. Valentina dudó. Miró la silla tapizada en terciopelo, luego sus propios pantalones sencillos y, finalmente, a mí. Yo le hice un gesto leve con la cabeza. «Obedece», le decía mi mirada. «No despiertes al dragón cuando está intentando ser humano». Ella levantó a Lucas y a Mateo y los sentó. Los niños quedaban pequeños en las enormes sillas, sus barbillas apenas superando el borde de la mesa. Parecían muñecos perdidos en un palacio de gigantes. La cena comenzó con una tensión que se podía cortar con cuchillo. Los empleados servían los platos con movimientos rígidos, lanzando miradas furtivas a la sirvienta sentada a la diestra del amo. Rodrigo, sin embargo, parecía ajeno al escándalo doméstico. No comía. Solo bebía vino tinto y observaba. Sus ojos iban de un niño al otro, estudiando cada movimiento, cada gesto, como un científico analizando una nueva forma de vida. «Está rico», dijo Mateo de repente, rompiendo el silencio monástico. Había agarrado un trozo de pan con la mano y lo agitaba felizmente. Valentina se puso roja de vergüenza. «Mateo, no hables con la boca llena y usa la servilleta», susurró, aterrorizada de que Rodrigo los echara por falta de etiqueta. Pero Rodrigo no se molestó. Al contrario, una sombra de sonrisa, algo oxidado y raro, cruzó sus labios. «Deja que coma, Valentina. Es un niño, no un socio de negocios». Fue entonces cuando ocurrió el milagro, o la maldición, dependiendo de cómo se mirara. Sirvieron el plato principal, un estofado de carne con guisantes y zanahorias. Lucas, el gemelo de la marca en el cuello, miró su plato con el ceño fruncido. Con una concentración absoluta, soltó el tenedor y, usando sus dedos pequeños y regordetes, comenzó a separar meticulosamente los guisantes verdes hacia un lado del plato, formando una pequeña montaña verde, lejos de la carne y las zanahorias. No se comió ni uno solo hasta que estuvieron perfectamente separados. El sonido de los cubiertos de Rodrigo cayendo sobre el plato resonó como un trueno. Todo el comedor se congeló. Roberto dejó de servir el agua. Valentina palideció, pensando que el niño había hecho algo terrible. Yo me llevé la mano a la boca, conteniendo un grito. Rodrigo miraba el plato del niño con los ojos desorbitados. Su respiración se aceleró. «Alejandro», susurró mi hijo, su voz quebrada. Valentina lo miró confundida. «¿Señor?» «Alejandro hacía eso», dije yo,
mi voz temblando, las lágrimas finalmente escapando de mis ojos. Mi hijo Alejandro. Odiaba que los alimentos se tocaran. Siempre, desde que tenía 2 años, separaba los guisantes uno por uno antes de empezar a comer. Decía que el verde no podía tocar el rojo. Rodrigo levantó la vista del plato del niño y miró a Lucas a los ojos. El niño le devolvió la mirada, con un guisante en la mano, ajeno al fantasma que acababa de convocar. «No necesitamos la prueba de ADN», dijo Rodrigo. Su voz ya no era la del magnate de acero. Era la de un hombre que acababa de encontrar agua en el desierto. «No hay laboratorio en el mundo que pueda falsificar eso». Se levantó de la mesa abruptamente. Valentina se encogió, esperando lo peor, pero Rodrigo no fue hacia la puerta. Fue hacia el niño. Se agachó junto a la silla de Lucas, ignorando a los sirvientes, ignorando el protocolo, ignorando todo. «¿Te gustan los guisantes separados, campeón?», preguntó Rodrigo con la voz ahogada. Lucas asintió solemnemente. «Sí. El verde no toca la carne. Es regla». Rodrigo soltó una carcajada. Fue un sonido extraño, mitad risa, mitad sollozo, que hizo vibrar las copas de cristal. Puso su mano grande sobre la cabeza pequeña del niño. «Tienes razón. Es una regla muy importante». En ese momento, la atmósfera de la casa cambió para siempre. El hielo que había cubierto el corazón de esta familia durante 3 años comenzó a derretirse bajo el calor de esa pequeña manía heredada. Rodrigo Montalvo, el hombre que no amaba a nada ni a nadie, estaba acariciando el cabello de un niño que acababa de conocer como si fuera el tesoro más grande del universo. Pero la paz es frágil en esta casa. Justo cuando Rodrigo iba a decir algo más, justo cuando parecía que la noche terminaría en una nota de redención, las puertas dobles del comedor se abrieron de golpe. El sonido de tacones afilados golpeando el mármol anunció la llegada de la única persona capaz de destruir este momento. «¡Rodrigo!». La voz chillona y exigente de Carla, su prometida, llenó el espacio. «¿Se puede saber por qué el guardia de seguridad no me quería dejar entrar? ¿Y qué hace esa sirvienta sentada en mi mesa?». Rodrigo se puso de pie lentamente, retirando la mano de la cabeza de Lucas. Su rostro cambió. La vulnerabilidad desapareció, reemplazada por una furia fría y calculadora. Miró a Carla y luego miró a los niños, que se habían asustado con los gritos. La guerra por el alma de esta familia acababa de comenzar, y mi hijo ya había elegido su bando. Carla no entró en el comedor. Lo invadió. Su presencia era como una ráfaga de viento gélido cargada de perfume francés excesivamente dulce. Llevaba un vestido de seda rojo que parecía gritar su precio a los 4 vientos y un bolso de diseñador colgado del brazo como un escudo de armas. Sus ojos, perfilados con una precisión quirúrgica, recorrieron la escena con una mezcla de incredulidad y asco absoluto. Para ella, la imagen debía ser incomprensible. Su prometido, el intocable Rodrigo Montalvo, el hombre que mandaba desinfectar su coche si un valet parking estornudaba cerca, estaba de pie junto a una silla, con la mano suspendida en el aire como si acabara de impartir una bendición, mientras 2 mocosos, sucios, porque a los ojos de Carla cualquier niño que no llevara ropa de boutique era sucio, lo miraban con ojos grandes y asustados. Y al lado, Valentina, la sirvienta, ocupando un lugar en la mesa principal como si fuera la dueña de la casa. «¿Te has vuelto loco, Rodrigo?», soltó Carla, avanzando hacia la mesa con pasos que resonaban como martillazos en el silencio tenso de la sala. Su mirada se clavó en Valentina con un desprecio tan puro que casi podía tocarse. «¿Desde cuándo permitimos que el servicio coma en la mesa de caoba? Y peor aún», señaló a Lucas con una uña larga y lacada en rojo sangre. «¿Qué hacen estos niños mugrientos aquí? Mira sus zapatos, están llenos de barro, van a arruinar la alfombra persa». Valentina se encogió en su silla, bajando la cabeza. Instintivamente, intentó limpiar con su mano una pequeña mancha de tierra que había quedado en el mantel, como si eso pudiera borrar su existencia y aplacar la ira de la mujer. «Señora, disculpe, ya nos íbamos», murmuró Valentina, su voz temblando, haciendo ademán de levantar a Mateo. «Claro que se van.
chilló Carla, ignorando por completo la presencia de Rodrigo o la mía. Y no solo de la mesa. Quiero que salgas de esta casa ahora mismo. Roberto, gritó llamando al mayordomo. Saca a esta mujer y a sus crías de aquí inmediatamente y desinféctalo todo. Huele a pobreza. El insulto quedó flotando en el aire, denso y venenoso. Lucas, el pequeño que había estado separando los guisantes, sintió la agresión en el tono de voz. No entendía las palabras, pero entendía el odio. Sus labios empezaron a temblar y soltó un sollozo agudo, asustado por la mujer que gritaba y agitaba los brazos. Carla, irritada por el llanto, cometió el error de su vida. Se inclinó sobre la mesa y estiró la mano hacia el brazo de Lucas, con la clara intención de sacudirlo o empujarlo para callarlo. «¡Cállate, niño insoportable!», bramó ella. Pero su mano nunca llegó a tocar al niño. En un movimiento tan rápido que mis viejos ojos apenas pudieron registrarlo, Rodrigo interceptó la muñeca de Carla en el aire. No fue un agarre suave, fue la garra de un depredador defendiendo a su manada. El sonido de la piel contra la piel fue seco y violento. Carla soltó un grito, no de ira, sino de dolor genuino y sorpresa. «¡Rodrigo!», chilló ella intentando zafarse. «Me estás lastimando. ¡Suéltame!». Rodrigo no la soltó. Al contrario, apretó más fuerte, obligándola a mirarlo a los ojos, y lo que Carla vio allí debió helarle la sangre, porque palideció bajo su maquillaje perfecto. La máscara de frialdad de mi hijo había desaparecido, reemplazada por una furia volcánica, una rabia primitiva que llevaba 30 años dormida. «Si vuelves a levantar la voz en esta casa…». La voz de Rodrigo era un gruñido bajo, vibrando desde su pecho. «Si vuelves a señalar a estos niños o a insultar a esta mujer, te juro por la memoria de mi hermano que te haré destruir. Y no hablo de tus negocios, Carla, hablo de ti». La soltó con un empujón despectivo que la hizo tambalearse hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio sobre sus tacones de aguja. Carla se frotó la muñeca, donde las marcas rojas de los dedos de Rodrigo ya comenzaban a aparecer. Miró a su prometido como si fuera un extraño, un monstruo que acababa de salir de la piel del hombre rico con el que planeaba casarse. «¿Los defiendes?», preguntó ella, con la voz estrangulada por la humillación. «¿A ellos? ¿Por encima de mí? Soy tu prometida, Rodrigo. Soy la mujer que va a darte herederos de verdad, no esta basura recogida de la calle. Míralos. Son unos salvajes». Rodrigo se interpuso físicamente entre Carla y la mesa, bloqueando su visión de los niños y de Valentina. Se irguió en toda su estatura, ajustándose el saco con un movimiento tranquilo que resultaba aterrador en contraste con la violencia de segundos antes. «Estos salvajes», dijo Rodrigo, pronunciando cada sílaba con una claridad letal, «tienen más dignidad en una uña sucia que tú en todo tu cuerpo cubierto de joyas. Y en cuanto a los herederos…». Hizo una pausa y una sonrisa cruel curvó sus labios. «Quizás ya no necesite que tú me los des». Carla abrió la boca, boqueando como un pez fuera del agua. Miró a Rodrigo, luego a mí, buscando una aliada. Pero yo, Inés Montalvo, permanecí en mi sitio, bebiendo un sorbo de vino, disfrutando del espectáculo. Nunca me había agradado esa mujer. Era una cazafortunas sin alma, y ver a mi hijo finalmente verla por lo que era, valía todo el oro del mundo. «Lárgate», ordenó Rodrigo, señalando la puerta con un dedo imperativo. «Y no vuelvas hasta que te llame, si es que te llamo». «Esto no se quedará así», siseó Carla, recuperando un poco de su veneno. «Tienes contratos firmados con mi padre, Rodrigo. No puedes echarme como a un perro, te arrepentirás». Dio media vuelta y salió del comedor con tanta furia que casi arranca una de las puertas de sus goznes. El sonido de sus tacones alejándose fue la música más dulce que habíamos escuchado en años. Cuando el silencio regresó, pesado y vibrante, Rodrigo se giró hacia la mesa. Valentina estaba temblando, abrazando a los 2 niños que lloraban bajito. Ella esperaba que la ira de Rodrigo se volviera ahora contra ella, que la culpara por el escándalo, por la ruptura, por el caos. Pero Rodrigo suspiró.
un sonido largo y cansado, como si se quitara una armadura. «Roberto», dijo con voz tranquila. «Sí, señor», respondió el mayordomo, que había presenciado todo desde la esquina con una satisfacción disimulada. «Tráeles helado a los niños, de vainilla. Y asegúrate de que tenga mucho chocolate por encima». El helado de vainilla llegó en copas de plata, coronado con una cascada de chocolate caliente y nueces picadas. Era un postre digno de reyes, servido a dos pequeños que, minutos antes, habían estado a punto de ser expulsados a la calle. El cambio de atmósfera en el comedor era palpable. La tensión violenta de la confrontación con Carla se había disipado, dejando paso a una curiosidad cautelosa, casi dolorosa. Valentina no comía. Sus manos seguían aferradas a las servilletas de lino, sus ojos moviéndose nerviosamente de Rodrigo a los niños. Estaba en terreno desconocido. Había visto al ogro convertirse en defensor, pero el miedo a lo que vendría después seguía ahí, latente. ¿Qué pasaría cuando se acabara el helado? ¿Qué pasaría cuando llegaran los resultados del ADN? Rodrigo, por su parte, había vuelto a sentarse. No tocaba su comida. Solo miraba. Observaba a Lucas y a Mateo luchar contra el chocolate con sus cucharas demasiado grandes para sus bocas pequeñas. Cada vez que uno de ellos hacía una mueca de placer o se manchaba la nariz, el rostro de Rodrigo se suavizaba imperceptiblemente. Yo lo conocía bien. Mi hijo estaba buscando fantasmas, y los estaba encontrando. ¿Les gusta la música?, preguntó de repente Rodrigo, rompiendo el silencio. Valentina levantó la vista, sorprendida por la pregunta trivial. Sí, señor. Les canto canciones de cuna y a veces bailan cuando pongo la radio en la cocina mientras limpio. Les gusta mucho el ritmo». Rodrigo asintió, como si esa información fuera de vital importancia estratégica para su empresa. Se levantó, dejando su copa de vino a medio terminar. «Venid conmigo», dijo. No fue una orden dura, fue una invitación. Valentina me miró, buscando aprobación. Yo asentí levemente. «Vayan, hija. No le digas que no a nada esta noche». Rodrigo nos guió fuera del comedor, a través del pasillo largo que llevaba al ala oeste de la casa. Era el ala que había permanecido cerrada durante años, cubierta con sábanas blancas y polvo. Roberto se apresuró a adelantarse para abrir las puertas dobles de roble macizo que daban al salón de música. Al entrar, el olor a madera vieja y encierro nos golpeó, pero Rodrigo no se detuvo. Caminó directo hacia el centro de la sala, donde un piano de cola, Steinway negro, dormía bajo una funda de terciopelo gris. Con un gesto decidido, retiró la funda, levantando una nube de polvo que bailó en los rayos de luz de la luna que entraban por los ventanales. El piano brilló en la penumbra. Era el piano de Alejandro. Él era el músico de la familia. Rodrigo era el matemático, el hombre de negocios. Alejandro tocaba con el alma. Rodrigo apenas sabía dónde estaba el do central. «Siéntalos ahí», dijo Rodrigo, señalando la banqueta del piano. Valentina obedeció, levantando a los gemelos y sentándolos frente a las teclas blancas y negras que parecían dientes de un animal gigante a sus ojos infantiles. «Tócalo», le dijo Rodrigo a Mateo, el gemelo que no tenía la marca en el cuello, pero que tenía los ojos más inquietos. Mateo miró a su madre, luego a Rodrigo, y finalmente extendió sus manitas pegajosas de chocolate y golpeó las teclas. El sonido fue discordante, un clonk fuerte y desafinado que resonó en la sala vacía. Pero Rodrigo no se tapó los oídos. Se acercó más, hipnotizado. Otra vez, susurró. Mateo, animado por la falta de regaño, golpeó las teclas de nuevo. Esta vez, con más fuerza. Y luego, algo increíble sucedió. No fue música, claro que no. Eran bebés. Pero Lucas, el otro gemelo, al escuchar el sonido, se inclinó hacia el teclado y con un dedo índice presionó una tecla aguda. Ting. Luego miró a su hermano, esperó y presionó otra. Ting. Estaban comunicándose. Estaban jugando con el sonido, no solo golpeando por golpear. Había una cadencia, un diálogo rítmico entre los dos que me hizo llevarme la mano al corazón. Alejandro y yo hacíamos eso, dijo Rodrigo, su voz ronca,
hablando a la habitación vacía más que a nosotros. Antes de aprender a hablar, nos sentábamos en el piano de mi abuela. Uno tocaba los graves, el otro los agudos. Era nuestro lenguaje secreto. Se giró hacia Valentina, y la intensidad de su mirada la hizo retroceder un paso. La luz de la luna iluminaba la mitad de su rostro, dándole un aspecto espectral, atormentado. Valentina, dijo, pronunciando su nombre con una gravedad nueva. Necesito que me digas todo, no solo el nombre de la madre. Necesito saber cada detalle. Cómo hablaba, qué comía, si tenía alguna cicatriz, qué te dijo sobre mí, sobre nosotros. Valentina tragó saliva, nerviosa. Sabía que estaba caminando sobre un campo minado. Una palabra equivocada podía destruir la fantasía que Rodrigo estaba construyendo, o peor aún, confirmar una tragedia que lo hundiría para siempre. «Señor», empezó ella, retorciéndose las manos. Ella, Isabela, era muy reservada, pero había noches cuando la fiebre le subía y el dolor era mucho, que deliraba. Hablaba de un jardín de cristal. Decía que el padre de sus hijos tenía un corazón de metal que necesitaba ser fundido. Rodrigo cerró los ojos, como si hubiera recibido un golpe físico. «Corazón de metal», repitió él. Una lágrima solitaria, traicionera, escapó de su ojo cerrado y rodó por su mejilla rígida. Así me llamaba Alejandro cuando discutíamos. Decía que yo me había convertido en una máquina, que tenía un corazón de aleación, inoxidable pero frío. Abrió los ojos de golpe, brillaban con una certeza febril. Ella conocía a Alejandro, ella lo amaba, y ellos, señaló a los niños que seguían aporreando el piano felices, son lo que queda de ese amor. Pero entonces, una sombra de duda cruzó su rostro. La mente analítica de Rodrigo, siempre buscando el fallo, el error en la ecuación, despertó. Pero si ella sabía quiénes éramos, ¿por qué huir? ¿Por qué vivir en la miseria? Valentina, dijiste que tenía miedo de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Alejandro para que ella prefiriera morir en una azotea antes que venir a pedirnos ayuda? Rodrigo comenzó a caminar hacia Valentina, acorralándola contra el piano. Hay algo que no me estás diciendo, algo oscuro. Siento que falta una pieza en este rompecabezas, una pieza que explica el miedo. Y no voy a descansar hasta encontrarla. Valentina bajó la mirada, incapaz de sostenerle la vista. Yo vi cómo su respiración se aceleraba. Ella sabía algo más. Algo que guardaba con celo, tal vez por lealtad a la muerta, o tal vez por miedo a lo que esa verdad provocaría en la mansión Montalvo. «Señor», susurró ella, casi inaudible. Ella me dio algo antes de morir. Una caja. Me hizo jurar que solo la abriría si los niños estaban en peligro de muerte. El silencio en la sala de música se volvió absoluto. El piano dejó de sonar porque los niños, sintiendo la tensión de los adultos, se detuvieron. «¿Una caja?», preguntó Rodrigo, su voz apenas un hilo. «¿Dónde está?» «En mi bolso», respondió Valentina temblando. «La he llevado conmigo cada día durante 2 años. Nunca me atrevía a abrirla». Rodrigo extendió la mano, la palma abierta hacia arriba, exigente, implacable. «Dámela». La noche acababa de volverse mucho más larga, y los secretos de Isabela estaban a punto de salir de su tumba para ajustar cuentas con los vivos. El bolso de Valentina era humilde, de tela desgastada por el sol y el uso, con una correa que había sido remendada a mano con hilo de un color que no combinaba. Contrastaba dolorosamente con el entorno opulento del salón de música, con sus tapices de seda y maderas nobles. Cuando ella lo trajo, sus manos temblaban tanto que el cierre metálico tintineaba contra la hebilla. Rodrigo no le quitó la vista de encima ni un segundo, como un halcón vigilando una presa, pero había algo nuevo en su mirada. Ya no era la frialdad del magnate, sino la ansiedad desesperada de un hermano en duelo. Valentina extrajo una caja de madera pequeña. No era un joyero fino. Era una caja de puros antigua, de esas de cedro que mi difunto esposo solía fumar, con la tapa grabada con iniciales que el tiempo casi había borrado. Al verla, se me escapó un suspiro ahogado. Yo reconocía esa caja.
Alejandro la había robado del despacho de su padre cuando tenía 12 años para guardar sus tesoros, canicas, púas de guitarra, notas secretas. Que esa caja estuviera en manos de esta muchacha era la prueba física, tangible e irrefutable de que mi hijo Alejandro había amado a Isabela con todo lo que tenía. «Tome, señor», susurró Valentina, extendiendo el objeto como si fuera una bomba de tiempo. Rodrigo tomó la caja. Sus dedos grandes y fuertes acariciaron la madera rugosa. Hubo un momento de silencio reverencial, roto solo por la respiración agitada de los presentes y el leve sonido de los niños, que ahora jugaban en la alfombra, ajenos al drama que se decidía sobre sus cabezas. Con un chasquido seco, Rodrigo abrió la tapa. El olor a tabaco viejo y lavanda seca se liberó en el aire, un perfume de nostalgia que nos golpeó a todos. Dentro no había joyas, ni dinero. Había fotografías, docenas de ellas. Fotografías Polaroid, con los colores un poco desvaídos, pero con las imágenes nítidas como cuchillos. Rodrigo sacó la primera. Era Alejandro, pero no el Alejandro que nosotros conocíamos, el heredero serio y atormentado por las expectativas familiares. Era un Alejandro riendo a carcajadas, con la camisa desabotonada, sentado en el césped de un parque público, con una guitarra en el regazo y una chica de cabello oscuro besándole la mejilla. «Isabela, Dios mío», murmuró Rodrigo. Su voz se quebró. Pasó la foto con dedos torpes. La siguiente era de Isabela embarazada. Estaba radiante, con una mano sobre su vientre abultado y la otra sosteniendo un helado. Detrás de la foto, con la letra inconfundible y desordenada de mi hijo Alejandro, estaba escrito: «Mis 2 milagros. Si son niños, serán músicos. Si son niñas, serán libres». Rodrigo dejó caer la foto sobre el piano. Sus hombros comenzaron a sacudirse. Estaba llorando. El gran Rodrigo Montalvo, el hombre de hielo, estaba llorando en silencio, con esa pena profunda que no necesita ruido para desgarrar el alma. «Hay una carta», dijo Valentina suavemente, señalando un sobre doblado en el fondo de la caja. El papel estaba amarillento, manchado quizás por lágrimas antiguas o por la humedad de aquella azotea donde Isabela pasó sus últimos días. Rodrigo tomó el sobre. Sus manos temblaban tanto que le costó abrirlo. Sacó la hoja de papel rayado, de esas que se arrancan de un cuaderno escolar barato. Comenzó a leer en voz alta, pero su voz falló en la primera línea. Tuvo que carraspear, tragar el nudo en su garganta y empezar de nuevo. Su tono era bajo, gutural, transformando cada palabra escrita en una sentencia. «Mi amado Ale, si estás leyendo esto, es porque algo terrible ha pasado. O quizás simplemente porque el miedo me ganó. Te amo. Dios sabe que te amo más que a mi propia vida. Pero no puedo quedarme. No puedo dejar que nazcan en ese mundo de tiburones del que tanto me hablaste. Ayer vino ella, la mujer rubia, la que dice que es tu prometida oficial, la que tu padre eligió para ti. Me encontró en el apartamento. No gritó Ale, fue peor. Sonrió. Me dijo que un bastardo no mancharía el apellido Montalvo. Me dijo que los accidentes ocurren, que las escaleras son peligrosas para las embarazadas, que los frenos de los coches fallan». Rodrigo se detuvo en seco. El papel crujió en sus puños apretados. Levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre buscando los míos. «¿La mujer rubia?», preguntó con una voz que helaba la sangre. «¿Carla?». Yo me llevé la mano a la boca, horrorizada. Carla había estado rondando a la familia desde siempre. Sus padres y mi esposo habían pactado uniones comerciales hace décadas. Ella siempre había querido a un Montalvo. Primero intentó con Alejandro, pero él la rechazó. Luego, tras su muerte, puso sus garras en Rodrigo. Rodrigo volvió a la carta, leyendo con una furia creciente. «Tengo miedo, Ale. No por mí, sino por ellos. Siento que son dos corazones latiendo dentro de mí. No puedo arriesgarlos. Me voy. No me busques, por favor. Si me amas, déjame desaparecer. Prefiero que crezcan pobres y seguros, a que sean ricos y estén en peligro. Perdóname por robarte el derecho a ser padre, pero tengo que salvarles la vida».
Tuya siempre, Isabela. Rodrigo terminó de leer y dejó caer la mano que sostenía la carta. El silencio en la habitación era denso, pesado como plomo. La verdad acababa de salir a la luz. Isabela no huyó por falta de amor. Huyó porque la amenazaron de muerte. Huyó porque alguien, una mujer rubia y ambiciosa, la aterrorizó hasta hacerla desaparecer. Fue ella, dijo Rodrigo. No era una pregunta. Era una afirmación cargada de un odio frío y absoluto. Carla. Ella sabía de Isabela. Ella la amenazó. Y probablemente... Su voz bajó a un susurro terrible. Probablemente tuvo algo que ver con el estado mental en el que Alejandro condujo esa noche. Valentina estaba llorando en silencio, abrazando a los niños más fuerte. Ahora entendía. Entendía por qué su amiga había muerto de miedo, por qué vivía mirando por encima del hombro. Rodrigo se giró hacia Valentina. Se acercó a ella y con una delicadeza infinita tomó sus manos enguantadas en goma amarilla entre las suyas. «Valentina», dijo él, mirándola fijamente a los ojos, «escúchame bien. Tú salvaste a mi familia. Tú hiciste lo que yo no pude hacer, protegerlos. Desde este momento, nadie te tocará. Nadie les tocará un pelo a estos niños. Te doy mi palabra de honor, la palabra de un Montalvo, que quien hizo esto pagará». Entonces se escuchó un ruido en el pasillo, un crujido de madera. Alguien había estado escuchando detrás de la puerta. Rodrigo se giró bruscamente hacia la entrada del salón, sus ojos brillando con una intensidad depredadora. «¿Quién está ahí?», bramó. Nadie respondió, pero yo sabía, y él sabía, que la guerra acababa de ser declarada, y el enemigo dormía bajo nuestro mismo techo. Rodrigo salió al pasillo como una exhalación, abriendo las puertas de par en par con tal fuerza que golpearon contra las paredes. El corredor estaba vacío, sumido en esa penumbra elegante que caracterizaba nuestra casa por las noches. Solo las sombras de las estatuas de mármol se alargaban sobre el suelo pulido. No había nadie, pero el perfume estaba allí. Ese aroma empalagoso, caro y persistente, Chanel No. 5, el perfume de Carla. «Maldita sea», siseó Rodrigo entre dientes. Se pasó una mano por el cabello, frustrado. Yo salí detrás de él, apoyándome en mi bastón, sintiendo el peso de mis años y de mis culpas. «Hijo», intenté decir, pero él me cortó con un gesto. «Ahora no, mamá. Necesito pensar. Necesito pruebas. Una carta de hace 3 años no es suficiente para la policía, ni para cancelar los contratos con su padre sin perder la empresa. Ella es astuta. Si sabe que lo sabemos, atacará. Y atacará sucio». Rodrigo se dirigió a su despacho, ese santuario de cuero y caoba donde se decidía el destino del imperio del acero. Yo lo seguí. Necesitaba estar cerca de él. Valentina se quedó en el salón de música, con instrucciones estrictas de cerrar la puerta con llave y no abrirle a nadie excepto a Rodrigo. Al entrar en el despacho, Rodrigo fue directo a la caja fuerte oculta tras un cuadro de un paisaje tormentoso. Sus dedos marcaron la combinación con rapidez vertiginosa. El pitido electrónico sonó y la puerta de acero se abrió. De allí sacó una carpeta azul. Era el expediente de investigación privada sobre el accidente de Alejandro. Un expediente que él había cerrado hace años, aceptando la versión oficial de exceso de velocidad bajo la lluvia. Lo abrió sobre el escritorio, esparciendo fotos de metal retorcido y reportes policiales bajo la luz de la lámpara verde. «Tengo que encontrar algo», murmuraba para sí mismo, febril. Una conexión. Llamadas telefónicas, movimientos bancarios. Si Carla amenazó a Isabela, tuvo que dejar rastro. Mientras él se sumergía en los papeles, yo me acerqué a la ventana. Desde allí se veía el jardín trasero y la casa de huéspedes donde Carla se alojaba cuando venía de visita. Las luces de su habitación estaban encendidas. Podía ver su silueta moviéndose de un lado a otro, agitada. Estaba hablando por teléfono. De repente, la vi detenerse. Miró hacia la casa principal, directamente hacia la ventana del despacho donde estábamos. Aunque la distancia era grande, sentí su mirada viperina.
Sabía que la habíamos descubierto. Y una mujer como Carla, cuando se siente acorralada, no huye. Muerde. Rodrigo, dije, mi voz temblorosa por la premonición. Ella está tramando algo. La veo. Está despierta y nerviosa. Que trame lo que quiera, respondió él sin levantar la vista de los documentos. Mañana a primera hora la echaré de esta casa y de nuestras vidas. Cuando lleguen los resultados de ADN, convocaré a la junta directiva y presentaré a mis herederos. Lucas y Mateo tendrán todo, y ella no tendrá nada. Era un plan sólido, lógico. Pero Rodrigo subestimaba la maldad de una mujer despechada y ambiciosa. Él jugaba al ajedrez. Carla jugaba a la ruleta rusa. En ese mismo instante, en la casa de huéspedes, Carla colgó el teléfono. Su rostro, reflejado en el espejo de su tocador, era una máscara de odio puro. Había escuchado lo suficiente detrás de la puerta del salón de música. Herederos, Isabela, carta. Sabía que su tiempo se había acabado. Si esos niños eran reconocidos, ella perdía los millones, el estatus y el poder. Abrió su joyero de viaje. Sus dedos, con manicura perfecta, rebuscaron entre diamantes y oro hasta encontrar lo que buscaba: un broche de zafiros y diamantes, una reliquia familiar de los Montalvo que Rodrigo le había prestado para una gala la semana anterior. Era una pieza única, valorada en más de $100,000. Carla sonrió. Una sonrisa fea, torcida. ¿Herederos?, susurró al espejo. No si su madre adoptiva es una ladrona. Guardó el broche en el bolsillo de su bata de seda y salió de la habitación. La noche era oscura, sin luna, perfecta para las sombras. Caminó sigilosamente hacia la entrada de servicio, el lugar donde Valentina había dejado sus pocas pertenencias antes de ser arrastrada a esta vorágine. Mientras Rodrigo buscaba justicia en papeles viejos, la injusticia estaba siendo tejida a pocos metros de nosotros. De vuelta en el despacho, el teléfono privado de Rodrigo sonó. Era el jefe de seguridad de la finca. «Señor Montalvo, disculpe la hora». «¿Qué pasa?», ladró Rodrigo. «Las cámaras perimetrales han captado algo extraño cerca del área de servicio hace unos minutos. Una figura entrando y saliendo rápido del cuarto de las empleadas». Rodrigo se puso rígido. «¿Quién era?». «No se ve bien la cara, señor. Llevaba capucha». «Pero parecía una mujer». Rodrigo colgó el teléfono con un golpe seco. Me miró y vi en sus ojos que había llegado a la misma conclusión que yo. «Valentina», dijo él. «Va a por Valentina». Salió corriendo del despacho, olvidando su cojera emocional, olvidando el protocolo. Yo intenté seguirlo, pero mis piernas no daban para más. Escuché sus pasos retumbando por la escalera, un sonido de urgencia que presagiaba desastre. Pero llegamos tarde. No al crimen, sino a la trampa. Cuando Rodrigo llegó al pasillo de servicio, Carla ya estaba allí, parada en medio del corredor, gritando con una actuación digna de un Oscar. Llevaba el joyero abierto y vacío en sus manos. «¡Me han robado!», chillaba, despertando a toda la casa. «Mi broche de zafiros, el broche de tu abuela, Rodrigo, ha desaparecido». Detrás de ella, 2 guardias de seguridad miraban incómodos. Y en la puerta de su pequeña habitación temporal, Valentina, que había salido al escuchar el alboroto dejando a los niños dormidos en el salón de música, miraba la escena con ojos de ciervo lampareado. «¿Yo vi a alguien salir de aquí?», mintió Carla, señalando la habitación de Valentina con un dedo acusador. «Esa muerta de hambre lo tiene. ¡Registradla!». Rodrigo se detuvo al final del pasillo, respirando con dificultad. Miró a Carla, luego a Valentina. La trampa se había cerrado. Si encontraban la joya en las cosas de Valentina, la palabra de una sirvienta contra la prometida del dueño no valdría nada para la policía. Sería arrestada. Los servicios sociales se llevarían a los niños. Y Carla ganaría tiempo. «Nadie va a registrar nada sin mi orden», dijo Rodrigo, su voz calma pero cargada de amenaza, caminando hacia ellas. Carla se giró, con lágrimas falsas brillando en sus ojos. «Rodrigo, por fin llegas. Esa mujer me robó.
Tienes que llamar a la policía ahora mismo. Es una delincuente. Seguro que esos niños ni siquiera son suyos, es una secuestradora. Valentina negó con la cabeza frenéticamente, llorando. «¡No, señor! ¡Yo no he tocado nada! ¡Se lo juro!» «¡Mentirosa!», gritó Carla. «¡Revisen su bolso! ¡El bolso sucio que traía!». Uno de los guardias, obedeciendo la inercia de la autoridad de Carla, dio un paso hacia el bolso de Valentina que estaba sobre una silla en la entrada. «¡No!», gritó Rodrigo. Pero fue tarde. El guardia volcó el contenido del bolso sobre el suelo. Pañales, un biberón vacío, unas llaves. Y allí, brillando con una luz maligna bajo el fluorescente del pasillo, cayó el broche de zafiros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carla soltó una exclamación de triunfo disfrazada de shock. «¡Lo sabía!», gritó. «¡Ladrona! ¡Policía! Llévensela ahora mismo». Valentina se desplomó de rodillas, sollozando, mirando la joya como si fuera un escorpión. Todo estaba perdido. La evidencia estaba ahí. Pero Carla no contaba con una cosa. No contaba con que Rodrigo Montalvo ya no miraba el mundo a través de los ojos del dinero. Él miraba a través de los ojos de un padre. Rodrigo caminó despacio hasta donde estaba la joya. Se agachó y la recogió. La sostuvo en alto, bajo la luz, examinándola. Luego miró a Carla con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Curioso», dijo Rodrigo. «Muy curioso». «¿Qué es curioso, mi amor?», preguntó Carla, saboreando su victoria. «Que una sirvienta sea una ratera es lo más común del mundo. Llama a la policía». «Lo curioso», dijo Rodrigo, acercándose a Carla hasta invadir su espacio personal, «es que yo tengo la llave de la caja fuerte donde se guarda esta joya. Y la llave ha estado en mi bolsillo todo el día. Tú me la devolviste ayer, Carla. Dijiste que el cierre estaba flojo y querías que lo arreglara el joyero». Carla palideció. Su sonrisa vaciló. No sé de qué hablas. Seguro tenías otra copia, o la dejaste fuera». «No hay copias», mintió Rodrigo con una frialdad magistral. Sabía que mentía, pero lo hacía para casarla. «Y si tú no tenías la llave y yo no se la di a Valentina, la única forma de que esta joya llegara a su bolso es que alguien que tenía acceso a mi habitación antes de que yo cerrara la caja fuerte la tomara». Rodrigo se giró hacia los guardias. «Llamen a la policía», ordenó. Carla sonrió de nuevo, aliviada. «Sí, eso, llámenlos. Pero no para arrestar a Valentina», terminó Rodrigo, clavando su mirada en Carla. «Quiero que vengan a tomar huellas dactilares del broche. Si Valentina lo robó, sus huellas estarán en él. Pero si fuiste tú quien lo plantó, Carla, tus huellas estarán sobre las de ella. O peor aún, solo estarán las tuyas». El color desapareció del rostro de Carla. Había cometido el error de aficionada. Había tocado la joya sin guantes para meterla en el bolso. No hace falta llegar a tanto», tartamudeó ella. Quizás se cayó en su bolso por accidente». «¿Por accidente?», rugió Rodrigo, perdiendo la paciencia. «Lárgate de mi casa, ahora». La confrontación final había comenzado, y Rodrigo acababa de demostrar que estaba dispuesto a quemar el mundo entero para proteger a su nueva familia. Pero Carla, humillada y descubierta, tenía una última carta bajo la manga, una carta que no tenía que ver con joyas, sino con la ley. Y mientras retrocedía por el pasillo, su mirada prometía una venganza que nos helaría la sangre a todos. El sonido de las sirenas cortó el aire nocturno como un cuchillo dentado, ahogando el eco de la amenaza de Carla. No era una sola patrulla, eran 3. Las luces estroboscópicas azules y rojas comenzaron a bailar frenéticamente a través de los ventanales del pasillo, pintando las paredes de la mansión con los colores de la emergencia y el desastre. Rodrigo se quedó inmóvil por un segundo, procesando la traición. Carla no solo había intentado incriminar a Valentina, había llamado a la caballería antes incluso de saber si su trampa del broche funcionaría. Era un plan de contingencia ejecutado con frialdad militar. «¿Qué has hecho?», gruñó Rodrigo, avanzando hacia ella, pero Carla ya no retrocedía.
Al escuchar los portazos de los coches de policía y las botas golpeando la grava de la entrada, recuperó su arrogancia. Se alisó el vestido de seda, compuso una expresión de víctima aterrorizada y corrió hacia la puerta principal antes de que nadie pudiera detenerla. «¡Aquí! ¡Por aquí, oficiales!», gritó ella con una voz aguda y temblorosa, digna de una actriz de telenovela. «¡Está armada! ¡Es peligrosa!». Roberto, el mayordomo, intentó bloquear la entrada, pero 3 oficiales de la policía municipal irrumpieron en el vestíbulo, con las manos en las fundas de sus armas, los rostros tensos por la adrenalina. «¡Manos arriba! ¡Todos quietos!», bramó el sargento a cargo, un hombre corpulento con bigote que parecía superado por la opulencia del lugar. El caos se desató en cuestión de segundos. Valentina, que seguía en el suelo del pasillo de servicio, abrazada a sus rodillas tras la falsa acusación del robo, se levantó de un salto al ver las armas. El instinto maternal, más fuerte que el miedo a la autoridad, la impulsó a correr. No hacia la salida, sino hacia el salón de música donde había dejado a los niños encerrados por seguridad. «¡Mis hijos!», gritó ella, cruzando el vestíbulo como una exhalación. «¡Deténganla!», chilló Carla señalándola. «Esa es la secuestradora. Se quiere atrincherar con los menores». El término secuestradora actuó como un detonante. 2 oficiales se lanzaron sobre Valentina antes de que pudiera llegar a la puerta doble de madera. La aplacaron contra el suelo de mármol con una violencia innecesaria. El golpe seco de su cuerpo contra la piedra hizo que yo, Inés, soltara un grito de horror desde la escalera. «¡No! ¡Suéltenla!», grité, bajando los escalones tan rápido como mis viejas piernas me lo permitían, ignorando el dolor en mis articulaciones. «¡No se muevan!», ordenó el sargento, apuntando con su arma hacia Rodrigo, quien había intentado avanzar para ayudar a la muchacha. «Sargento, baje esa arma ahora mismo si quiere conservar su placa mañana por la mañana», dijo Rodrigo. Su voz era hielo puro, una calma aterradora en medio de la tormenta. No levantó las manos. Se quedó plantado en medio del vestíbulo, irradiando una autoridad que hizo dudar al policía. «Soy Rodrigo Montalvo. Esta es mi casa, y usted está cometiendo el error de su vida». El sargento titubeó, reconociendo el apellido. En esta región, los Montalvo eran casi realeza. Pero Carla, viendo que perdía el control de la narrativa, se interpuso llorando. «Oficial, no le escuche. Mi prometido está bajo coacción», mintió ella descaradamente, agarrándose del brazo del policía. «Esa mujer, esa sirvienta, drogó a todos. Se metió en la casa, robó mis joyas y trajo a 2 niños que no son suyos. Mírela. ¿Le parece que esa mujer tiene cara de poder mantener a 2 niños rubios? Seguro que los robó de alguna familia decente». Era un golpe bajo, racista y cruel, pero efectivo. Los policías miraron a Valentina, su ropa humilde, su piel morena, su desesperación, y luego recordaron a los niños rubios que Carla describía. El prejuicio hizo el resto. «Espósenla», ordenó el sargento. «No, por favor», suplicó Valentina mientras le torcían los brazos a la espalda. El chasquido metálico de las esposas sonó como un disparo. «Son mis hijos. Tengo los papeles en mi bolso. No les hagan daño». Y entonces sucedió lo que más temíamos. El ruido, los gritos y los golpes habían despertado a los gemelos. La puerta del salón de música, que no estaba cerrada con llave por dentro, se abrió lentamente. Lucas y Mateo aparecieron en el umbral. Estaban descalzos, con sus pijamas de algodón un poco grandes, frotándose los ojos bajo la luz intensa del candelabro. El silencio cayó sobre el vestíbulo por un microsegundo. Los niños vieron a su madre en el suelo, con la cara aplastada contra el mármol, un hombre grande encima de ella poniéndole metales en las manos. Vieron a la mujer de rojo gritando, y vieron a Rodrigo, el gigante amable que les había dado helado, parado como una estatua de furia a unos metros. El miedo, puro y primitivo, se apoderó de ellos. Mateo comenzó a llorar, un llanto desgarrador que partía el alma, pero Lucas, el de la marca en el cuello, hizo algo diferente. No corrió hacia Valentina,
porque el camino estaba bloqueado por los policías. Corrió hacia la única figura masculina que su pequeña mente asociaba con seguridad en ese momento. Corrió hacia la figura que se parecía a la foto que su madre Isabela tenía en la mesita de noche. Corrió hacia Rodrigo. El niño cruzó el espacio abierto, esquivando las botas militares, y se aferró a la pierna del pantalón de mi hijo con una fuerza desesperada. Levantó su carita bañada en lágrimas, miró a Rodrigo a los ojos y gritó una palabra. Una sola palabra que resonó en las paredes de la mansión, en los oídos de los policías y en el corazón blindado de mi hijo. ¡Papá! El tiempo se detuvo. Carla dejó de fingir su llanto. El sargento bajó el arma. Valentina dejó de luchar contra las esposas, levantando la cabeza con asombro. ¡Papá! ¡Malo!, gritó el niño de nuevo, señalando al policía que tenía a su madre, y luego enterrando la cara en la pierna de Rodrigo, buscando protección. Rodrigo miró hacia abajo. Sintió el peso del niño, el calor de sus bracitos rodeando su pierna, la vibración de su voz llamándolo con ese título sagrado que nunca pensó escuchar. Papá. No importaba que fuera una confusión infantil, no importaba que el niño lo confundiera con Alejandro. En ese instante, la biología, el destino y el amor se fusionaron. Algo se rompió dentro de Rodrigo. O tal vez algo se arregló. La máscara de empresario, de hombre calculador, cayó al suelo y se hizo polvo. El Rodrigo que levantó la vista hacia los policías ya no era el dueño de Aceros Montalvo. Era un padre defendiendo a su cría. Sus ojos, antes grises y fríos, ahora ardían con un fuego que prometía reducir el mundo a cenizas si alguien se atrevía a tocar a esos niños. «Suéltenla», dijo Rodrigo. No gritó. No hizo falta. Su voz tenía la profundidad de un terremoto. «Señor Montalvo, el protocolo», empezó el sargento, visiblemente nervioso. Rodrigo se agachó, levantó a Lucas en sus brazos, un gesto fluido, natural, como si lo hubiera hecho toda la vida, y se acercó al policía, con el niño aferrado a su cuello. «He dicho que le quiten las esposas a mi mujer», dijo Rodrigo, pronunciando la mentira más hermosa y peligrosa de su vida. Carla soltó un grito de indignación. «¿Qué? ¿Tu mujer? ¡Estás mintiendo! ¡Yo soy tu prometida!». Rodrigo ni siquiera la miró. Sus ojos estaban fijos en el sargento. «Usted tiene 3 segundos para liberar a la madre de mis hijos, o le juro por Dios que mañana usted, el jefe de policía y el alcalde estarán buscando trabajo en otro estado». 1, 2... El sargento palideció. Miró al niño en brazos del millonario. El parecido era innegable. La misma mandíbula, la misma mirada intensa, incluso el mismo gesto de fruncir el ceño. Luego miró a Carla, que parecía una loca gritando, y a Valentina, que lloraba en silencio con dignidad. «Quítenle las esposas», ordenó el sargento a sus subordinados. El sonido de la llave girando en las esposas fue el primer paso de la victoria, pero la guerra estaba lejos de terminar. Valentina se frotó las muñecas, dolorida, y corrió inmediatamente hacia Mateo, que seguía llorando cerca de la puerta. Lo levantó en brazos, besándole la cabeza frenéticamente, susurrando consuelos en voz baja. «¿Están bien? ¿Les hicieron daño?», preguntaba ella, revisándolos con manos temblorosas. Rodrigo, con Lucas todavía en sus brazos, el niño se negaba a soltarlo, hundiendo la cabeza en el hueco de su hombro, manchando su traje italiano de lágrimas y mocos. Se giró hacia el sargento. «Lamento el malentendido, oficial», dijo Rodrigo con un tono que no admitía réplica, recuperando su compostura diplomática, pero manteniendo la tensión física de un depredador. «Como puede ver, se trata de una disputa doméstica que se ha salido de control debido a los celos patológicos de mi ex prometida». Carla, que estaba parada junto a la puerta abierta, con el viento de la noche despeinando su cabello perfecto, parecía a punto de explotar. Su rostro estaba rojo de ira, las venas de su cuello marcadas. «Esto es absurdo», chilló ella. «Oficial, ese niño le acaba de llamar papá porque está confundido. Esa mujer es una sirvienta. Rodrigo, diles la verdad. Diles que llegó hoy. Diles que me robó el broche». Rodrigo caminó despacio hacia ella.
Cada paso resonaba en el mármol. ¿El broche?, preguntó él suavemente. Metió la mano en su bolsillo y sacó la joya de zafiros. La sostuvo bajo la luz. ¿Te refieres a este broche? Sí, exclamó Carla. Estaba en su bolso. Lo vieron todos. Oficial, dijo Rodrigo, girándose hacia el policía, pero señalando a Carla. Este broche fue un regalo que yo le hice a Valentina esta mañana. Un regalo de bienvenida, a la familia. Si estaba en su bolso, es porque le pertenece. El sargento miró a Carla, luego a Rodrigo, y finalmente cerró su libreta de notas. Sabía cuándo retirarse. En un pueblo como este, la palabra de Rodrigo Montalvo era ley, verdad y sentencia. Entiendo, señor Montalvo, dijo el oficial. Parece que hemos recibido una denuncia falsa. Miró a Carla con severidad. Señorita, hacer perder el tiempo a la policía y realizar acusaciones falsas es un delito grave. Le sugiero que se calme. Carla abrió la boca, incrédula. Miró a su alrededor. Estaba sola. Yo, Inés, la miraba con desprecio desde la escalera. Roberto, el mayordomo, le sostenía la puerta abierta con una invitación muda a largarse. Y Rodrigo la miraba como si fuera un insecto molesto que acababa de aplastar. Pero, balbuceó Carla. Rodrigo, los contratos, mi padre, la fusión de las empresas. Si me echas, si me humillas así por defender a una criada y a unos bastardos, te destruiremos. Retiraremos el capital. Aceros Montalvo se hundirá. El aire en el vestíbulo se volvió denso. Todos sabíamos que no era una amenaza vacía. La familia de Carla aportaba el 40% del capital operativo. Una ruptura así podría significar la bancarrota, el escándalo, el fin del imperio que el padre de Rodrigo había construido y que él había mantenido a costa de su propia felicidad. Rodrigo bajó a Lucas suavemente al suelo. El niño corrió hacia Valentina y se abrazó a su pierna, pero siguió mirando al hombre alto. Rodrigo se ajustó los puños de la camisa. Caminó hasta quedar a un palmo de la cara de Carla. ¿Crees que me importa el dinero?, preguntó él en voz baja, casi íntima. He pasado los últimos 3 años ahogado en dinero, Carla, comprando cosas que no necesito, llenando habitaciones vacías con muebles caros, mirando balances para no tener que mirar el asiento vacío de mi hermano en la mesa. Se giró y miró a los gemelos, Lucas y Mateo, sus sobrinos, su sangre, la prueba viviente de que Alejandro no se había ido del todo. El dinero se recupera, dijo Rodrigo, volviendo la vista a Carla con una sonrisa feroz. Pero lo que casi pierdo hoy, lo que casi permito que tú destruyeras por tu codicia, eso no tiene precio. Se acercó más, obligándola a retroceder hacia el umbral de la puerta, hacia la noche fría. Llama a tu padre. Dile que la fusión se cancela. Dile que Aceros Montalvo prefiere quebrar con dignidad a prosperar con socios que amenazan a niños de 2 años y a madres indefensas. Y dile algo más. Carla estaba temblando, ya no de ira, sino de miedo real. Nunca había visto a este Rodrigo. Dile que si vuelve a acercarse a mi familia, si vuelvo a ver un solo coche tuyo cerca de esta propiedad o escucho un rumor sobre estos niños, usaré cada centavo que me quede para asegurarme de que ustedes acaben en la cárcel por extorsión y amenazas. Tengo la carta de Isabela, Carla. Sé lo que hiciste hace 3 años. Sé que la aterrorizaste. Carla palideció mortalmente al oír el nombre de Isabela. «No tienes pruebas», susurró. «Pruébame», desafió Rodrigo. «Vete, ahora, antes de que cambie de opinión y le pida al sargento que te lleve por allanamiento y acoso». Carla miró al sargento, que esperaba impaciente con la mano en las esposas. Miró a Valentina, que la observaba con lástima, y finalmente soltó un grito de frustración ahogado. Dio media vuelta y salió corriendo hacia la oscuridad, sus tacones resonando en la grava mientras huía hacia la casa de huéspedes para hacer sus maletas. «Sargento, acompaña a la dama a la salida de la propiedad en cuanto recoja sus cosas», ordenó Rodrigo, «y asegúrese de que no se lleve ni un solo cenicero que no sea suyo». «Sí, señor Montalvo. Disculpe las molestias». Los policías salieron, cerrando la puerta doble tras de sí.
El silencio regresó a la mansión, pero ya no era el silencio pesado y muerto de antes. Era un silencio vibrante, lleno de adrenalina y de cosas no dichas. Rodrigo se quedó mirando la puerta cerrada un momento, respirando hondo. Sus hombros se relajaron por primera vez en horas. Luego se giró lentamente hacia Valentina y los niños. Valentina estaba de pie, abrazando a los gemelos, llorando silenciosamente. Estaba despeinada, con las muñecas rojas por las esposas, pero a los ojos de mi hijo, en ese momento, parecía la reina de la casa. «Señor», empezó ella, con la voz quebrada. «Gracias. Usted nos salvó. Pero lo que dijo de la empresa, lo va a perder todo». Rodrigo negó con la cabeza y caminó hacia ellos. Se arrodilló de nuevo, quedando a la altura de los niños. Lucas, valiente como su padre, extendió una manita y tocó la cara de Rodrigo, secando una gota de sudor de su frente. «No, Valentina», dijo Rodrigo, tomando la mano pequeña del niño entre las suyas y besando los nudillos. «No he perdido nada. Acabo de ganar». Me miró a mí, a su madre, que lloraba de orgullo en la escalera. «Mamá, llama al abogado mañana. Vamos a tener mucho trabajo. Hay que reconocer a estos niños legalmente». Y miró a Valentina con una intensidad nueva, una mezcla de gratitud y respeto profundo. «Tenemos que preparar una habitación de verdad. Nadie con el apellido Montalvo duerme en el área de servicio». «¿El apellido Montalvo?», preguntó Valentina, sin atreverse a creerlo. «Ellos son Montalvo», dijo Rodrigo firmemente. «Y mientras vivan bajo este techo, tú también estás bajo mi protección. Nadie volverá a hacerles daño, te lo prometo». Pero justo cuando la calma parecía asentarse, el teléfono de la casa comenzó a sonar. Un timbrazo largo, insistente, en la madrugada. Roberto contestó en el pasillo, y su rostro se tornó blanco como el papel. «Señor Rodrigo», dijo el mayordomo con voz temblorosa, «es del laboratorio, el doctor Arriaga. Dice que hay un problema con las muestras, que los resultados son imposibles». Rodrigo se puso de pie, la tensión volviendo a su cuerpo como un resorte. «¿Imposibles? ¿Qué quieres decir?» «Dice que el ADN no coincide solo con Alejandro, señor. Dice que los marcadores indican algo que no tiene sentido científico». La noche aún guardaba un último secreto, uno que ni siquiera la carta de Isabela había revelado. El teléfono en la mano de Rodrigo pesaba como un ladrillo de plomo. El silencio en el vestíbulo era sepulcral, solo roto por el sonido lejano de una sirena de policía que se desvanecía en la carretera, llevándose consigo a Carla y a su veneno. Pero ahora, una nueva amenaza surgía desde el auricular, una amenaza vestida de ciencia y confusión. «Repítelo, Arriaga», dijo Rodrigo. Su voz era un susurro ronco, cargado de una tensión que hizo que los cuadros de las paredes parecieran vibrar. «¿Qué quieres decir con que es imposible?» Yo, Inés, me acerqué un paso más, apoyándome en la barandilla de la escalera, sintiendo que el corazón me fallaba. Valentina, que acababa de secar las lágrimas de Mateo, se congeló, intuyendo que las noticias no eran buenas. La voz del doctor al otro lado de la línea sonaba nerviosa, metálica, en el silencio de la noche. «Rodrigo, he corrido la prueba 3 veces. He calibrado las máquinas, he verificado los reactivos, pero el resultado es el mismo y, biológicamente, no debería ser así si estamos hablando de tu hermano». «Habla claro, maldita sea», bramó Rodrigo, perdiendo la paciencia. «La prueba de paternidad no indica parentesco de tío y sobrinos», soltó el médico. «La prueba dice que hay una coincidencia del 999% directa. Rodrigo, según este ADN, tú eres el padre, no Alejandro, tú». Rodrigo dejó caer el teléfono sobre la mesa del vestíbulo. El aparato golpeó la madera con un clac seco. Se quedó mirando al vacío, con el rostro pálido, como si acabara de recibir un disparo en el pecho sin sangrar. Valentina soltó un jadeo, llevándose las manos a la boca. «¿Señor?», preguntó ella, aterrorizada. «¿Qué pasa? No,
¿No son de él? Rodrigo se giró lentamente hacia nosotros. Sus ojos grises estaban vidriosos, perdidos en una tormenta interna que nadie más podía ver. Miró a los niños, a Lucas y a Mateo, que ahora jugaban tranquilos en la alfombra persa, ajenos a que su existencia acababa de desafiar a la lógica. «El médico dice que soy el padre», dijo Rodrigo, con la voz vacía. Un grito ahogado escapó de mi garganta. «Eso es imposible», exclamé. «Tú nunca conociste a Isabela. Tú estabas en Londres cuando ella quedó embarazada». «Es imposible». Valentina abrazó a los niños con fuerza, como si quisiera volver a meterlos en su vientre para protegerlos. «Yo no miento», gritó ella, llorando de nuevo. «Isabela solo amó a Alejandro. Jamás estuvo con otro hombre, jamás». Rodrigo levantó una mano para pedir silencio. Su mente, esa mente brillante y analítica que había construido un imperio, comenzó a trabajar a la velocidad de la luz, conectando puntos que el médico no había visto. Caminó hacia el espejo del vestíbulo y se miró. Se tocó la cara. Luego miró la foto de Alejandro que colgaba en la pared opuesta. Eran idénticos. «Gemelos monocigóticos», susurró Rodrigo. Se giró hacia mí y una sonrisa triste, devastadora, curvó sus labios. «Mamá, Alejandro y yo no éramos solo hermanos, éramos clones naturales. Veníamos del mismo óvulo dividido en dos. Nuestro ADN, nuestro código genético, era exactamente el mismo». La revelación cayó sobre la sala como una losa. El médico no podía distinguir entre los dos porque, para la ciencia, eran el mismo hombre. Rodrigo caminó hacia los niños. Se arrodilló, no como un tío, sino con el peso gravitacional de un padre. «Biológicamente», dijo, mirando a Lucas a los ojos, «no hay diferencia. Mi sangre es su sangre. No soy su tío. Genéticamente soy su padre. Soy lo único que queda de él en la tierra». Pero entonces vi el terror en los ojos de Valentina. Ella no veía la belleza científica del momento. Ella veía la amenaza legal. Si el ADN decía que Rodrigo era el padre, él tenía todos los derechos. Él tenía el poder. Ella no era nadie. Solo la niñera que los trajo. Valentina se puso de pie de un salto, arrastrando a los niños con ella. «Tengo que irme», dijo, con la voz aguda por el pánico. «Gracias por salvarnos de la policía, señor, pero tengo que irme. Ya sabe que son de su hermano. Ya sabe la verdad. Me voy». Empezó a caminar hacia la puerta, torpe, asustada, chocando con los muebles. «Valentina, espera», dijo Rodrigo poniéndose de pie. «¡No!», gritó ella, girándose como una gata acorralada. «Usted se los va a quedar. Usted tiene el dinero, la casa y ahora el papel del médico que dice que son suyos. Me los va a quitar. Yo solo soy la sirvienta». Rodrigo se quedó quieto. Vio el miedo crudo en esa mujer. Vio que ella estaba dispuesta a enfrentarse a un gigante para no perder a esos niños que no había parido, pero que había amado más que a su vida. Y en ese momento, mi hijo terminó de transformarse. «Cierra la puerta, Roberto», ordenó Rodrigo al mayordomo, sin dejar de mirar a Valentina. Roberto obedeció, bloqueando la salida. Valentina se pegó contra la madera, temblando. Rodrigo cruzó el vestíbulo despacio. No quería asustarla más. Quería que entendiera. Se detuvo a 3 pasos de ella. «Valentina», dijo él con una suavidad que yo no había escuchado desde que era niño. «Mírame». Ella levantó la vista, con lágrimas corriendo por su cara sucia de hollín y miedo. «Tienes razón», dijo Rodrigo. «Tengo el dinero, tengo la casa, y tengo un papel que dice que mi sangre corre por sus venas. Podría ir a un juez mañana y quitarte la custodia en 5 minutos. Mis abogados te destrozarían». Valentina sollozó, derrotada, cayendo de rodillas al suelo, abrazando las piernas de los niños, que empezaron a llorar al ver a su madre así. «Pero hay una cosa que yo no tengo», continuó Rodrigo, arrodillándose también, quedando a su nivel. «Yo no sé cuál es su juguete favorito. No sé qué canción les calma cuando tienen pesadillas. No sé si son alérgicos a las fresas o si les gusta dormir con la luz encendida. Yo tengo la biología, Valentina.
Pero tú tienes sus corazones. Rodrigo extendió la mano y con una ternura infinita secó una lágrima de la mejilla de ella. Isabela les dio la vida, pero tú les diste la supervivencia. Tú eres su madre, y un padre, un verdadero padre, nunca separa a sus hijos de su madre. El silencio volvió, pero ya no había miedo. Había asombro. ¿Qué está diciendo?, preguntó Valentina sin atreverse a creer. Estoy diciendo que no te vas a ir, sentenció Rodrigo, porque si tú te vas, ellos pierden a su madre. Y yo no voy a permitir que pierdan nada más. Te quedas, pero no como empleada. Rodrigo se levantó y le tendió la mano para ayudarla a subir. Mañana quemaremos ese uniforme, Valentina. En esta casa, la madre de mis hijos no usa guantes de goma. El amanecer llegó a la mansión Montalvo con una luz dorada que parecía pedir perdón por la oscuridad de la noche anterior. Los primeros rayos de sol entraron por los ventanales del comedor, iluminando el polvo que flotaba en el aire, partículas que parecían oro molido. La casa estaba extrañamente tranquila, pero era una tranquilidad distinta. Ya no era el silencio de un mausoleo, sino la calma de un refugio después de la batalla. Yo, Inés, bajé a desayunar temprano. Esperaba encontrarme con la rutina de siempre, la mesa puesta para uno, el café negro, el periódico doblado, pero al entrar en el comedor me detuve en seco y tuve que apoyar mi mano en el marco de la puerta para no caer de la emoción. La mesa no estaba puesta para uno, estaba puesta para 5. Rodrigo ya estaba sentado en la cabecera. No llevaba su traje impecable de 3 piezas. Llevaba una camisa blanca arremangada hasta los codos y pantalones de lino. Se veía cansado, con ojeras profundas, pero sus ojos tenían un brillo de propósito que no había visto en años. A su derecha, en una silla alta, improvisada con cojines, estaba Lucas, comiendo trozos de fruta con las manos. A su izquierda, Mateo intentaba beber jugo de naranja de una copa de cristal, sosteniéndola con ambas manos con una concentración mortal. Y frente a mí, en el lugar que alguna vez ocupó mi esposo, estaba Valentina. Ya no llevaba el uniforme azul de servicio. Llevaba un vestido sencillo de color crema, algo que probablemente había encontrado en el fondo de su maleta o que Roberto había conseguido de alguna parte. Tenía el pelo suelto, cayendo en ondas oscuras sobre sus hombros. Se veía incómoda, mirando los cubiertos de plata como si fueran instrumentos quirúrgicos complejos, temerosa de hacer un movimiento en falso. «Buenos días, mamá», dijo Rodrigo al verme. Su voz era firme, clara. «Buenos días», respondí, caminando hacia mi sitio con una sonrisa que no me cabía en el rostro. «Señora Inés», empezó a decir Valentina, intentando levantarse por reflejo de servidumbre. «Siéntate, hija», la corté suavemente. «Y por favor, llámame Inés, o abuela. Creo que nos hemos saltado las formalidades hace mucho tiempo». El desayuno transcurrió en una especie de sueño. Los niños reían, manchaban el mantel de lino belga con mermelada, y Rodrigo, el hombre que despedía a jardineros por dejar una hoja seca en el camino, simplemente les pasaba servilletas con paciencia infinita. Cuando terminamos, Rodrigo hizo una señal a Roberto para que se llevara a los niños al jardín. «Quiero hablar con Valentina a solas», dijo. El aire se tensó ligeramente. Valentina apretó las manos sobre su regazo. Roberto se llevó a los gemelos, que salieron corriendo felices hacia el sol. Rodrigo sacó una carpeta de cuero de debajo de la mesa. No era una carpeta de trabajo. Era una carpeta legal personal. «Anoche te hice una promesa», dijo él, mirando a Valentina directamente a los ojos. «Y los Montalvo cumplimos nuestras promesas». Abrió la carpeta y deslizó un documento hacia ella sobre la mesa pulida. Llamé a mi abogado a las 4 de la mañana. No estaba muy contento, pero entendió la urgencia. Valentina miró el papel. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras leía las líneas legales. Sus manos temblaron al tocar la página. Esto es demasiado», balbuceó ella. «Señor Rodrigo, yo no puedo aceptar esto. Es la mitad de... Es un fideicomiso», explicó Rodrigo, ignorando su protesta. «Para Lucas y Mateo,
Asegura su educación, su salud y su futuro hasta que tengan 30 años. Pero hay una cláusula adicional. Léela. Valentina bajó la vista al párrafo final. Tutela compartida y asignación vitalicia para la tutora legal. Leyó ella con voz entrecortada. Reconocimiento de Valentina Méndez como miembro pleno de la familia, con derecho a residencia permanente y toma de decisiones sobre la crianza. Ella levantó la vista, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué?, preguntó. Usted no me debe nada. Yo solo los cuidé. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Te lo debo todo, corrigió él con vehemencia. Tú trajiste a mi hermano de vuelta a casa. Tú protegiste su legado cuando yo estaba demasiado ciego para ver más allá de mi propio dolor. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia el jardín donde sus hijos genéticos jugaban bajo el sol. Valentina, tengo dinero para comprar este país si quisiera, pero no sé cómo ser padre. Anoche, cuando Lucas me llamó papá, sentí terror. Terror puro. No sé cómo curar una rodilla raspada sin llamar a un médico. No sé cómo enseñarles a ser hombres buenos, no solo hombres ricos. Se giró hacia ella. La vulnerabilidad en su rostro era total. Te necesito. No para limpiar mi casa, no para cocinar mi cena. Te necesito para que me enseñes a ser humano otra vez. Te necesito para que me ayudes a criarlos. Quiero que seamos un equipo, una familia. Extraña, rota, remendada, pero una familia. Valentina se quedó en silencio un momento, procesando la magnitud de la oferta. No era una propuesta de matrimonio romántica, no todavía. Era algo más profundo. Era una propuesta de vida. Una alianza forjada en el fuego de la crisis. Ella se puso de pie. Ya no temblaba. La dignidad que siempre había tenido, oculta bajo el uniforme de sirvienta, ahora brillaba con fuerza propia. Acepto, dijo ella firmemente, pero con una condición. Rodrigo arqueó una ceja, sorprendido y complacido por su audacia. ¿Cuál? Que los domingos no se hable de negocios en la mesa, y que usted aprenda a cambiar pañales, porque Mateo todavía usa uno por la noche y yo no pienso hacerlo sola. Rodrigo soltó una carcajada, una risa franca, abierta, que limpió las últimas sombras de la habitación. Trato hecho. Me miró a mí y me guiñó un ojo. Bienvenida a casa, Valentina, dijo él. En ese momento, vi a mi hijo no como el magnate del acero, sino como el hombre que estaba destinado a ser. La herida de la muerte de Alejandro no se había cerrado, pero había dejado de sangrar. Había cicatrizado alrededor de estos dos niños y de esta mujer valiente. Pero faltaba una cosa más. Una última pieza para cerrar el círculo y dejar el pasado descansar en paz. Vamos al jardín, dijo Rodrigo. Hay algo que tenemos que hacer antes de empezar esta nueva vida. Tomó la mano de Valentina, un gesto audaz, eléctrico, y la guió hacia la salida. Yo lo seguí, sabiendo que íbamos hacia el invernadero, el lugar donde todo había empezado ayer, el lugar que había sido una tumba y que hoy, finalmente, volvería a ser un jardín. El invernadero nos recibió de una manera muy diferente a la de aquel primer encuentro catastrófico. La luz de la mañana se filtraba a través de los cristales altos, pero ya no parecía una luz fría de quirófano que iluminaba un crimen. Ahora, el sol calentaba la tierra húmeda y hacía brillar las gotas de rocío sobre las hojas de las monsteras como si fueran pequeños diamantes dispersos. El aire olía a vida, a compost, a jazmín y, curiosamente, a paz. Rodrigo entró primero. Se había quitado los zapatos. El gran Rodrigo Montalvo, el hombre que jamás tocaba el suelo sin una suela de cuero italiano de por medio, caminaba descalzo sobre las baldosas de terracota y tierra. Llevaba en sus manos una maceta de barro pesada, con un pequeño árbol joven, un roble, cuyas hojas tiernas temblaban con cada paso que daba. Valentina lo seguía, llevando a Lucas de la mano, mientras yo caminaba detrás con Mateo en brazos. Nadie hablaba. No hacía falta. Había una solemnidad en el aire, pero no era fúnebre, era litúrgica. Estábamos a punto de realizar un acto sagrado. Rodrigo llegó al centro del invernadero,
justo al lugar donde ayer los niños habían estado jugando con la manguera, el lugar del crimen que había cambiado nuestro destino. Dejó la maceta en el suelo y tomó una pala que Roberto había dejado preparada. Alejandro plantó todo esto, dijo Rodrigo, su voz resonando suavemente contra el vidrio. Cada helecho, cada orquídea. Él decía que las plantas eran como las personas. Si les dabas espacio y luz, crecían hacia el cielo. Si las encerrabas en la oscuridad, se torcían. Miró a Valentina. Yo me torcí, Valentina. Cuando él murió, cerré esta puerta y apagué la luz. Pensé que si mataba el recuerdo, mataría el dolor. Pero solo logré convertirme en una raíz seca. Se arrodilló en la tierra sin importarle que sus pantalones de lino blanco se mancharan de marrón oscuro. Hizo un gesto a los niños. «Vengan aquí». Lucas y Mateo se acercaron, curiosos, atraídos por la tierra fresca. «Vamos a plantar esto», explicó Rodrigo, señalando el pequeño roble. «Un roble es fuerte, sus raíces son profundas, aguanta las tormentas, el viento y el frío, pero necesita que alguien lo cuide al principio». Rodrigo hundió la pala en la tierra. El sonido de la herramienta rompiendo el suelo compactado fue satisfactorio. Valentina se arrodilló a su lado y, sin dudarlo, metió sus manos desnudas en la tierra, ayudándolo a cavar. Rodrigo la miró, sorprendido por un instante, y luego sonrió. Sus manos, las del millonario y las de la antigua sirvienta, se encontraron en el barro, trabajando juntas para abrir un hueco en el suelo. «¿Ayuda?», preguntó Lucas, queriendo participar. «Sí, campeón, ayuda», dijo Rodrigo. Tomó las manos pequeñas de Lucas y las guió para que empujaran la tierra hacia los lados. Mateo se unió, riendo mientras se ensuciaba la cara. Por primera vez en 3 años, se escucharon risas genuinas en ese lugar prohibido. Cuando el agujero fue lo suficientemente profundo, Rodrigo sacó el árbol de la maceta con cuidado reverencial. Lo colocó en el centro. «Este árbol crecerá con ustedes», les dijo a los niños, mirándolos con una intensidad que me hizo llorar. «Será su hermano mayor. Cuando sean grandes, cuando tengan mi altura, este árbol les dará sombra. Y siempre, siempre les recordará que las raíces de esta familia son más fuertes que cualquier error del pasado». Cubrieron las raíces con tierra. Rodrigo palmoteó el suelo firmemente. Luego se levantó, se sacudió las manos y miró hacia el techo de cristal, hacia el cielo azul que se veía más allá. «Te los encargo, hermano», susurró al viento. «Descansa en paz. Yo tomo el relevo desde aquí». Valentina se puso de pie a su lado y, en un gesto instintivo y valiente, entrelazó sus dedos sucios de tierra con los de él. Rodrigo no la soltó. Apretó su mano con fuerza, anclándose a ella, anclándose a la vida. 1 año después. La música de piano llenaba la mansión Montalvo, pero no era una grabación. Las puertas del gran salón estaban abiertas de par en par, dejando entrar la brisa suave de la primavera. El jardín, antes manicurado y estéril, ahora mostraba signos deliciosos de caos infantil. Un triciclo rojo volcado cerca de la fuente, una pelota de fútbol bajo el seto de rosas y un columpio de madera colgado de la rama más robusta del viejo roble que ahora dominaba el centro del patio. Dentro, la fiesta estaba en su apogeo. No era una gala benéfica llena de hipocresía y joyas prestadas. Era el 3er cumpleaños de los gemelos. Había globos de colores atados a las columnas de mármol, serpentinas colgando de los candelabros de cristal y una mesa larga llena de comida real. Pasteles, sándwiches, frutas y dulces. Yo, doña Inés, estaba sentada en mi sillón favorito, observando el milagro de la cotidianidad. A mis 69 años, me sentía más joven que a los 60. El peso del luto se había disipado, reemplazado por el cansancio feliz de ser abuela de 2 torbellinos. Rodrigo estaba sentado al piano. Había tomado clases en secreto durante los últimos 6 meses. No tocaba como Alejandro. Nadie podría tocar nunca como él, pero tocaba con pasión. Sus dedos recorrían las teclas interpretando una versión alegre y simplificada de Las Mañanitas.
Lucas y Mateo, vestidos con trajes de lino que ya tenían manchas de pastel de chocolate, bailaban alrededor del piano, aplaudiendo y gritando desafinados. «¡Más rápido, papá! ¡Más rápido!», gritaba Mateo, girando hasta marearse. Rodrigo reía y aceleraba el ritmo, sus hombros relajados, su rostro iluminado por una sonrisa que ya no era una rareza, sino su estado natural. Había dejado de dirigir la empresa con el látigo del miedo. Ahora delegaba, llegaba temprano a casa y había instaurado una política de puertas abiertas que había desconcertado a sus competidores y fidelizado a sus empleados. Aceros Montalvo nunca había sido tan próspera, porque su líder había dejado de ser una máquina. Y luego estaba ella, Valentina. Entró desde la cocina trayendo una segunda tarta, esta vez de fresas. No caminaba con la cabeza baja. Caminaba con la seguridad de quien sabe exactamente cuál es su lugar en el mundo. Llevaba un vestido azul sencillo que resaltaba sus ojos oscuros, y en su dedo anular brillaba un anillo. No era un diamante ostentoso de 10 quilates como el que Carla había exigido. Era una esmeralda antigua, rodeada de pequeños brillantes, que había pertenecido a mi abuela. Rodrigo se lo había dado hace 2 meses, no en París ni en Roma, sino en el invernadero, con las manos llenas de tierra mientras podaban los rosales. Carla había desaparecido de nuestras vidas. Se rumoreaba que se había casado apresuradamente con un empresario petrolero en Texas, un hombre 3 veces mayor que ella. Nadie en esta casa pronunciaba su nombre. Era un fantasma exorcizado, una nota a pie de página en la historia de nuestra felicidad. Valentina dejó el pastel sobre la mesa baja y se acercó al piano. Rodrigo dejó de tocar los últimos acordes y la miró. Esa mirada, esa conexión eléctrica y tierna que hacía que yo tuviera que mirar hacia otro lado por pudor. «Feliz cumpleaños a mis chicos», dijo ella, besando la cabeza de Rodrigo antes de agacharse para abrazar a los niños que corrieron hacia ella. «¡Mamá, mira!», gritó Lucas, señalando el piano. «¡Papá aprendió la canción del elefante!». «¿Así?», Valentina arqueó una ceja, divertida, mirando a su esposo. «¿El gran magnate tocando canciones de elefantes? Es una estrategia de negociación compleja», bromeó Rodrigo, atrapando la mano de Valentina y besando su palma. «Se trata de mantener a la junta directiva entretenida». Los 3 se abrazaron allí, junto al instrumento que una vez fue símbolo de dolor y ahora era el corazón de la casa. Lucas y Mateo intentaban trepar a las piernas de Rodrigo. Valentina reía y Rodrigo los sostenía a todos con sus brazos fuertes, cerrando el círculo. Desde mi rincón cerré los ojos un momento, dejando que la gratitud me inundara. Pensé en aquel día, hace 1 año. Pensé en el maletín cayendo al suelo. Pensé en el miedo de Valentina, en la furia de Rodrigo, en la carta de Isabela escondida en una caja de puros. Pensé en cómo la vida pende de un hilo tan fino que a veces es invisible. Si Valentina no hubiera tenido el coraje de entrar en el invernadero, si el niño no hubiera señalado los zapatos, si Rodrigo no hubiera mirado más allá de su propia amargura, hoy esta casa seguiría siendo una tumba de mármol frío. Yo estaría sola en mi habitación, esperando la muerte. Rodrigo estaría en Tokio o en Nueva York, firmando contratos multimillonarios con el alma vacía. Y esos 2 niños maravillosos estarían perdidos en el sistema, o viviendo una vida de carencias sin saber que eran príncipes de un reino que los esperaba. Abrí los ojos y miré la escena final. Rodrigo levantando a Lucas sobre sus hombros, Valentina cargando a Mateo, todos soplando las velas del pastel mientras el sol del atardecer bañaba el salón en oro líquido. Mi hijo pensó que regresaba a casa aquel día para encontrar desorden y caos. Pensó que su vida perfecta había sido invadida. Y tenía razón. Fue invadida por el amor. Fue invadida por la verdad. Mi esposo fue al mercado todos los sábados durante 40 años sin que yo supiera por qué, buscando algo que le faltaba. Rodrigo viajó por el mundo buscando llenar un vacío que no tenía nombre. Pero al final, la respuesta no estaba en los mercados ni en los aeropuertos. La respuesta estaba detrás de una puerta de cristal, esperando con un par de guantes de goma amarillos y 2 sonrisas idénticas que llevaban escrito el futuro en sus ojos.
Rodrigo me vio mirándolos y alzó su copa de champán en un brindis silencioso hacia mí. Yo alcé mi taza de té. «Salud, hijo», susurré. «Salud, mamá», pareció decir él con los labios. Y mientras los niños comenzaban a gritar pidiendo abrir los regalos, supe que la historia de los Montalvo no había terminado con la tragedia de Alejandro. Apenas acababa de empezar. Fin.